Bienvenidos a una cápsula informativa más de Universidad y Expro. En esta ocasión te presentamos el tema Barreras que impiden la escuela inclusiva y algunas estrategias para construir una escuela sin exclusiones. Les saluda Susi Mabel Neaves. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una escuela inclusiva? La escuela está viviendo un momento muy significativo en relación con la educación inclusiva. La educación es una de las preocupaciones centrales de las políticas educativas al requerir de la escuela y de su profesorado una adecuada preparación para acoger a todos los niños y niñas. Citando a la Conferencia de Salamanca de 1994 en la UNESCO, el principio rector de este marco de acción es que las escuelas deben acoger a todos los niños independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, emocionales, lingüísticas u otras. Las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños, incluidos aquellos con discapacidades graves. Hablar de educación inclusiva es hablar de las barreras que impiden que haya niños o niñas que no aprenden en sus aulas. Mientras se sigue hablando de educación especial, de aulas de apoyo, de adaptaciones curriculares, de niños y niñas con necesidades educativas especiales, la segregación seguirá siendo una práctica aceptada en nuestras escuelas, muy lejos de lo que se debe hacer en la escuela inclusiva. Si no se cambia el lenguaje, el pensamiento seguirá siendo el mismo. No se trata de cambiar a las personas, sino de cambiar los sistemas. Hablemos ahora cuáles son esas barreras que impiden la educación inclusiva. En esta escuela inclusiva hemos de saber cuáles son las barreras que producen la exclusión en las aulas y cuáles deberían ser las ayudas para reconducir la inclusión. Las barreras son los obstáculos que dificultan o limitan el aprendizaje, la participación y la convivencia en condiciones de equidad. Conozcamos qué barreras están impidiendo la participación, la convivencia y el aprendizaje en las escuelas. Son de muchos ámbitos y muy diferentes. Hablamos en esta ocasión de tres principales barreras: la barrera política, la barrera cultural y las barreras didácticas. La primera barrera que impide el aprendizaje y la participación de alumnado en las aulas y que está obstaculizando la construcción de una escuela pública sin exclusiones son las contradicciones que existen en las leyes respecto a la educación de las personas y culturas diferentes. Por otra parte, se habla de un currículum diverso y para todos y a la vez se habla de adaptaciones curriculares. Todo ese tipo de contradicciones de política educativa oscurecen la construcción de la escuela inclusiva. Las autoridades educativas deben ser coherentes entre los enunciados de las leyes internacionales y nacionales y la puesta en práctica de las mismas. El apoyo de estas políticas tiene que ser compatible con las prácticas educativas inclusivas, si realmente aquellas pretenden servir de apoyo y no mermar los esfuerzos de todos los docentes. Una segunda barrera que impide la inclusión es la cultura generalizada en el mundo de la educación de que hay dos tipos diferentes de alumnado: el alumno normal y el alumno especial. Y lógicamente se tiene el convencimiento de que este último requiere modos y estrategias diferentes de enseñanza. De ahí que se hayan desarrollado distintas prácticas educativas desde la exclusión hasta la inclusión, pasando por la segregación y la integración. Otra de las barreras es la barrera didáctica. En el contexto de la educación inclusiva, el aula se concibe como un espacio cultural y público que debe reflejar la cultura, valores y finalidades de la escuela, y donde los docentes se entrelacen con el alumnado en un conjunto de interacciones que les permite construir el conocimiento de manera compartida, formando una comunidad de convivencia y aprendizaje. Es importante que los docentes trabajen el currículum diversificado. Debe ser un currículum que no produzca desigualdades ni educación de segundo orden o de baja calidad. Por tanto, ha de ser un currículum que, ahondando en las diferencias del alumnado, erradique las desigualdades. Es decir, el currículum diversificado es aprender lo mismo, pero con experiencias diferentes. En este punto se reconoce el gran trabajo y el compromiso que los docentes deben de tener para lograr la educación inclusiva. En esta escuela inclusiva, el papel del docente tiene que dejar de ser el de un mero transmisor de conocimientos para que debe aprender de memoria el alumno,
y se ha de dedicar a enseñar cómo se construye el conocimiento que aún no existe. Este docente debe dejar de ser un profesional como mero aplicador de técnicas y procedimientos para convertirse en un curioso investigador que sabe abrir espacios para que el aula se convierta en un lugar de aprendizaje compartido y autónomo. En esta ocasión, proponemos 3 estrategias para la construcción de una escuela sin exclusiones. Estrategia número 1. El docente tiene que aprender otro sistema de enseñanza para darle respuesta a la complejidad del contexto del aula. Ya no solo vale la explicación verbal, sino otros métodos de trabajo más participativos. El método de proyectos, seminarios, talleres, grupos de trabajo, donde el conocimiento se va a construir de manera cooperativa. Estrategia número 2. En este nuevo sistema moderno de educación, la posición del alumno en el aprendizaje escolar es muy diferente. Actualmente se reconoce que el aprendizaje escolar, además de producir educación, produce desarrollo. No hay que esperar a que el alumno madure, sino que el propio aprendizaje produce esa madurez, es decir, produce desarrollo. Estrategia número 3. En el sistema moderno, la función del material de aprendizaje ha cambiado. Ya no pueden ser narraciones relacionadas con los contenidos de las materias o colecciones de ejercicios o problemas típicos de matemáticas o de otras disciplinas, sino que las tareas de aprendizaje deben apoyarse en materiales nuevos y con funciones diferentes, es decir, dejan de ser los materiales de aprendizaje portadores de información y se convierten en generadores de actividades de reflexión y de acción. Nos despedimos en esta ocasión con una frase dentro de los materiales que Vygotsky nos deja como legado. La cognición depende de la cultura. Mantenemos unas razonables expectativas de las posibilidades cognitivas de los seres humanos. Todas las personas están capacitadas para aprender. Lo único que se necesita es una educación adecuada, transformando las dificultades en posibilidades. Muchas gracias. Hasta la próxima.